Hola de nuevo, ya estamos aquí una vez más con nuestros proyectitos de programación en Fortran. Y hoy vamos a ver que leamos ya directamente. Obviamente ya vimos cómo leer el archivo externo para traer los datos que nos interesan, pero la diferencia fue que nosotros en esa lectura de ese archivo solamente le dimos la dimensión al vector que le asignamos. Esta lectura de estos archivos se la dimos manualmente a esta dimensión del arreglo que contiene. Por lo tanto, hoy vamos a ver la misma lectura del archivo, pero ahora ya no le vamos a asignar manualmente el arreglo, la dimensión del arreglo. Ya con la misma lectura de los archivos vamos a decir cuántos elementos tiene, y esa cantidad que obtengamos es la que le vamos a dar para darle la dimensión a nuestro arreglo que estamos generando en este caso. Entonces, bajo ese contexto, eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita, mejorando la lectura de nuestro archivo para que ya le demos otra arquitectura y otra presentación a esta lectura de nuestro archivo que estamos mandando llamar de las velocidades. Pero a su vez también vamos a hacer un manejo de errores en el caso de que nuestros archivos, por ejemplo, tengan caracteres que sean distintos números, pues que nos avise que no es lo que estamos buscando, o lo que no es la lista que nos interesa conocer, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí ya tengo enumeradas más o menos las cosas que tenemos que cubrir. Déjenme regresar en pantalla. Cargue tantito. Entonces, como les mencionaba, aquí ya tenemos los 5 puntos que tenemos que cubrir de lo que va a ser nuestro programa para poder llevar a cabo la lectura del arreglo, pero a su vez que nos haga la generación de este vector, y ya teniendo este vector generado o arreglo, le vamos a aplicar los procedimientos que hicimos, lo del promedio y la desviación estándar, y finalmente vamos a crear un nuevo archivo donde se va a almacenar el resultado que se obtenga a través de esas operaciones que hicimos, ya para que tengamos esta información guardada en un archivo externo y ya no tengamos que estar corriendo cada rato el programa para ver qué resultado nos había dado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer en resumen, el objetivo de este video. Así es que te voy a poner así como están los pasos, y voy a ir llenando las cosas de lo que vamos a hacer, pero después te voy a quitar los comentarios para que también no se vea tan lleno de tantos comentarios, y no es que se obstruya la parte visual del código, sino que al contrario le ayuda, pero lo que quiero es que no se llegue a confundir un poquito cómo lleve yo el orden de estos pasos. Estos son los pasos que tenemos que hacer, pero podemos, no sé, puede cambiar a lo mejor algo de que no te puse aquí, y es algo que tenemos que contemplar. Simplemente te lo estoy poniendo de forma general, estos puntos. ¿Okay? Entonces, ya empezando, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el archivo. Ya vimos cómo se hace eso. Entonces tenemos que agregar el open, la función open, y el unit para poder llamar al archivo que le vamos a asignar una etiqueta numérica, y en este caso va a ser se me ocurre el 10. Ok, y tenemos que llamar al archivo, y obviamente aquí ya sabemos que tenemos que poner ese nombre del archivo.
Este video, ahorita que recuerdo, va a ser largo, un poquito largo, pero lo voy a dividir en partes para que no se te haga tan tedioso y puedas ver los videos por aparte, y no sea todo de un solo golpe, ¿vale? Lo que me interesa a mí es que me sigas el hilo de lo que estamos haciendo para que no te vaya yo a confundir en todo lo que vamos a hacer. ¿Okay? Ahora, después de asignarle, en este caso, el nombre del archivo, le tenemos que agregar el status. Acuérdense que esto no es importante para decir si existe el archivo o no. Y en su valor es old. ¿Ok? También tenemos que llamar qué tipo de acción vamos a querer que haga esta apertura del archivo. Voy a decir que action. Quiero que este sea solamente para lectura. Y tenemos que agregar el juststat, que es el que va a asignarle un valor a una variable que voy a asignar ahorita, que le voy a decir que es state file. ¿Qué me refiero al estado del archivo? Que si hay un error, que juststat le asigne un número a este error, a esta variable, para que así yo sepa que si es un número distinto a 0, ya sé que hay un error. Pero lo que me interesa a mí, que esta variable juststat le asigne el valor de 0 para decir que fue todo exitoso el resultado de la apertura del archivo. Ok, y también voy a manejar otro que se llama IOMCG, que es para asignar un mensaje. Ok, y también tengo que declarar esta variable. Por lo tanto, yo aquí tengo que declarar primero integer, integer, que va a contener el valor de state, va a contener el tipo de dato file, y juststat es el que se va a encargar de darle ese número a state file. Ok, y también quiero agregar, tengo que agregar una variable que se llama nvals, y le voy a asignar que sea 0. Ok, nvals me sirve a mí para que trabaje como el contador, como en las clases anteriores, ¿no? Que yo ponía el contador que valga 0, y cuando se sume con el resultado del elemento del vector, pues va a estar cambiando constantemente, va a cambiar de acuerdo al valor que se le esté asignando en ese momento. Por eso es importante usar nvals para que me haga ese mismo proceso, pero no es exactamente para me ayude a guardar los elementos. Tiene otra función y ahorita lo vamos a ver, pero lo importante es que tengo que declarar esta variable porque la vamos a usar. Entonces, voy a quitar tanto esto, y esto va aquí abajo porque es en abrir el archivo. Ya completé el primer paso, que me va a abrir el archivo que requiero. Ahora yo requiero guardar lo que sería mi lo que sería value. Ya me acordé, estaba pensando cuál había asignado para poder asignar los elementos que contenga este archivo. Bueno, no asignar, sino para leer los elementos que contiene este archivo. Entonces, para ello yo tengo que hacer lo siguiente. En el paso 2 yo voy a crear un if, el cual va a leer el state file, el estado del archivo. Si es igual a 0, quiere decir que todo salió correctamente. Ok, entonces me va a hacer lo siguiente, que vendría siendo el paso 3. Ok, voy a poner esto aquí tantito, así,
porque en este if el paso 3 está dentro. De hecho, los 5 pasos, bueno, más hasta el 4, van a estar dentro de este if. Ok, en if, no, espero que no se te olvide que van a estar estos dos pasos dentro del if. Ok, es lo que me interesa por el momento, que te acuerdes que estos dos pasos van a estar dentro de este if. Ahora bien, ya que tengo eso, le voy a asignar un do, y este loop do me va a hacer la lectura de mi archivo que estoy mandando a llamar, que es el 10, pero también estoy diciendo que me mande a juststat, que es igual al state file, al estado del archivo. Ok, y aquí es donde voy a usar la variable value, donde me va a mostrar el valor o el contenido del archivo 10. Esta variable me va a poder mostrar este elemento que contenga ese archivo. Ahora sí que elemento por elemento, siempre y cuando se esté cumpliendo que statefile tenga el valor de 0. Si aquí se cumple, obviamente aquí también se va a cumplir porque está en 0 también. Y eso es, recuerden que es un valor de que se leyó o que tuvo la apertura del archivo correctamente. Ok, entonces después de esto, ahora sí, mi paso 3, aquí voy a usar otro if, y le voy a decir si el state file es distinto a 0. Si esto es falso, se va a salir, pero si es verdadero, yo quiero que me empieces a decir que, ahora sí, aquí está la variable que les había mencionado, que es envals, que me haga este conteo más 1, porque con esto estoy diciendo que si aquí el archivo todo salió bien, por lo tanto esta lectura sí se llevó a cabo, pues quiero que se haga aquí un contador, que el primer elemento sí se leyó correctamente, y se va a decir no el valor de este elemento, sino numéricamente que se leyó el primer elemento, nada más, pero no el valor de ese elemento, solamente se leyó el primer elemento, y me va a almacenar ese conteo. Se leyó el primero, se leyó el segundo, se leyó el tercero, se leyó el cuarto, así hasta los elementos que contenga este archivo. Y eso es lo que hace este contador, leerme estos elementos. ¿Con qué fin? Porque este contador es el que me va a dar la dimensión del arreglo, o en este caso la dimensión de los elementos que contiene el archivo, y con ello ya puedo yo asignarle a mi arreglo que voy a crear con esta dimensión del archivo que contiene estos datos. Ok, ya que tengo eso, voy a crear un write para darle el siguiente formato, y en este formato le voy a dar 100. Voy a decir que envals, que me diga que lo escribí totalmente todo mal, ahora sí, y el valor de value y se dan cuenta, hasta value cambia de color porque es el que estoy asignando aquí, o mancho me está mostrando el valor de aquí, por eso te da este valor de este color diferente, para decirte que si lo estás usando para el objetivo que tú quieres. Entonces ya le doy el formato, format, listo. Y aquí voy a decirle, nada más para que se vea descriptivo lo que estoy haciendo, le voy a poner el siguiente mensaje.
y aquí le voy a poner elemento. Esto nada más para que se vea lo que estoy haciendo. Elemento, y lo voy a dejar así. Y el primer elemento que me está leyendo va a ser en vals, acuérdense. Entonces le tengo que dar un formato de salida de que va a ser entero de una longitud de 6. Y después le voy a decir que elemento valor o value, le voy a dejar value, no porque chocaría el español con el inglés. Entonces valor igual, coma, y la salida, que ahora sí value, quiero que me sea un formato de float. Acuérdense que esto se lo estoy dando así porque los elementos para mi arreglo van a ser con el tipo de dato en real, o en este caso flotante. ¿Para qué? Para que se pueda sacar el promedio en el momento que yo le haga la división de la sumatoria de todos los elementos, y al igual la desviación estándar, y no quede como en el caso anterior que sacamos bien el promedio pero no me dio los decimales, me lo dejó como todo un elemento entero. Eso es lo que estoy haciendo para evitar esa parte. Ok, después de eso yo tengo que cerrar este end en if, pero antes de cerrar el end if yo tengo que hacer todavía otra cosa. Miento, yo aquí dije que tengo que cerrar el end if, pero no lo voy a cerrar porque ya se está cerrando con el exit. Ok, ya no, el que tengo que cerrar es el do. Entonces end do, lo voy a dejar con la indentación correcta. Listo. Ahora bien, para que llevemos un control de lo que estamos haciendo también, en el momento que yo ya quite estos comentarios, voy a usar la otra forma que ya les expliqué en el video anterior. Entonces aquí le voy a poner que sea check file. Aquí me va a hacer la comprobación del archivo, los puntos de separación, y este if sí tiene que terminar con el check file, acuérdense, y ese va a estar aquí abajo. Y al do, este va a ser el que me lee el archivo solamente. Entonces le voy a poner read loop, no, read file mejor. Listo. Le tengo que poner a este do su etiqueta que le estoy asignando aquí, para que se sepa que dentro este do hace todo esto y aquí termina, al igual el check file que es todo leave y aquí termina. Eso es lo que estoy haciendo. Ok, entonces ya está leyendo aquí el archivo, y ahora me voy a ir con otra parte, el manejo de errores. Por ende ya te voy a quitar, bueno, ahorita lo voy a dejar aquí nomás para que me sigas el hilo. Por ende, ahora la parte que sigue es tengo que llevar el manejo de errores en el aspecto de mi archivo. Yo tengo que llevar con un otro if. Ok, y este if es el que me va a ayudar a identificar si es que hay un error dentro de mi archivo. Entonces le voy a decir si state file tiene el valor de 0, pero si este state file es mayor a 0, entonces quiero que me escribas el siguiente mensaje. Ok, y le voy a asignar la etiqueta 110. ¿Y qué mensaje quiero que me dé? Ahorita te explico con mayor exactitud lo que el mensaje de error que me va a asignar. Y voy a mandar a llamar a mi variable envals
más 1. Y ahorita vas a ver por qué el más 1. Ok. Y voy a darle el formato a este mensaje. Y este mensaje va a ser: un error ocurrió en la línea y le voy a dar que me dé obviamente el valor entero de 6, ya que es el que me va a mostrar. O sea, este es el formato que le estoy asignando por medio de este y 6, ok, que es el entero y la longitud de 6, coma, no, hasta aquí sería. Ya le estoy dando otra cosilla ahí y no. Y si le voy a dar un else, de lo contrario, si es que no hubo ningún error que me haya leído con respecto a las líneas del archivo, es decir, en la lectura de elemento por elemento, le voy a decir que voy a crear otro formato y usando la misma variable en vals 120 format, y la salida que le voy a dar aquí, ya que no, digamos, no hubo ningún error, le voy a decir fin del archivo, ok, y hay coma, igual aplicando el mismo formato para asignárselo en vals, ampersand para concatenar, y le voy a dar, déjenme bajo más pantalla, okay, ahí está, y le voy a dar aquí el siguiente mensaje: elementos en el archivo. Listo. Y tengo que cerrar este if, end if. Pero este es en este archivo, este if es el que se encarga del manejo de errores. Entonces le voy a poner handle error, ok. Entonces déjenme le asigno su cierre con el mismo nombre a este if. Listo. Ok, entonces aparentemente aquí ya manejé este tipo de error con respecto a la lectura del archivo, es decir, que si ya me está leyendo mis elementos que contiene, y si yo estoy declarando que los datos de este archivo van a ser de tipo, aquí en este caso lo estoy asignando como real, pues por lo tanto tiene que ser los datos reales. No puedo asignarle, me puede leer los enteros sin problema alguno, pero si tuviera una cadena de caracteres o una letra o un número distinto, no un número, un carácter distinto a un número, es ahí donde me tiene que decir que hay un error. Por eso es que estoy manejando este error. Si existe un error en una línea X, me va a decir ocurrió un error en la línea y me va a mostrar en qué línea se quedó, que por eso es este valor aquí de envals más 1, y ahorita lo vamos a ver visualmente porque el más 1, y si no hubo nada, pues me va a mostrar con este mensaje de salida de que se leyeron todos los archivos, que es fin del archivo. Me va a decir que hay tantos elementos en el archivo, y con eso ya sabré yo de qué dimensión tiene mi archivo de elementos que contiene. Vale, entonces hasta aquí es ese paso con el manejo de errores, pero ahora tenemos que manejar un error más, pero es más que error, sería la verificación del archivo. Por eso tengo este endif aquí de checkfile, pero quiero que no termine aquí, sino
en este caso ya estamos haciendo de que todo salió bien, que sí leyó bien el archivo y por lo tanto me hizo estos pasos. Pero ahora falta el caso de que algo saliera mal con respecto a la lectura, es decir, digo, con la apertura, no con la lectura. Entonces aquí ya es diferente el error. Pero entonces, para seguir dándole la línea, ¿qué tipo de else es el que estoy mandando a llamar aquí? Sería el check file, que es la continuidad del check file del if de aquí arriba. Entonces aquí lo estoy cerrando y aquí le estoy dando la continuidad con el caso contrario. Ok, ahora le tengo que manejar un write. Un segundo, y le voy a manejar la etiqueta 130. Listo, y voy a mandar a llamar al state file, ok, para que me muestre qué tipo de error es el que me está arrojando. Entonces aquí le voy a dar el 130 format y aquí le voy a decir si hubo un error, o por ejemplo error al abrir el archivo, y le voy a manejar el juststat igual, cierro la comilla y le doy el formato al código de error que me tiene que arrojar, que en el caso ese es el de que es el state file. Entonces y 6, entonces state file es el que aquí me va a asignar un número y le estoy dando este formato para que lo pueda leer. Ok, listo, ahí me tiene que mostrar eso, pero también le voy a asignar otro write, y este write le voy a dar la etiqueta de 140. ok, y voy a usar una función implícita que se llama trim para que me quite los espacios que contenga este archivo. Ok, y acuérdense que este msg lo declaré yo acá arriba. No lo hice olvidé hacerlo, pero va a ser una cadena de caracteres, y voy a usar el carácter carácter, y le voy a dar una longitud de 80 caracteres. ok, entonces msg va a tener esa longitud de caracteres para poder mostrar. Es más, lo voy a dejar en 100, que tenga posibilidad de tener 100 caracteres, no de 80, de 100. ok, entonces tengo que terminar el formato 140 format, y el formato que este va a dar este carácter, le agrego no solamente la A, y con eso ya cierro ahora sí el endif check file, para decir que todo este if a partir del paso 2 va a ser lo siguiente: todos estos pasos, la lectura, primero la comprobación de que si se leyó el archivo, que tenga el valor 0, si lo tuvo el valor 0 o es igual a 0, va a empezar a hacer la lectura de los valores por medio de este do, y me va a mostrar ese resultado del contenido del archivo. En el caso de que ya el archivo como tal tenga un elemento que no sea acorde al tipo de dato que ya le estoy asignando por value, entonces me va a arrojar la salida de ese error y me va a decir en qué línea ocurrió ese error. En dado caso de que todo lo leyó correctamente y no hay caracteres que no sean acorde al formato que yo le estoy dando, o macho, el tipo de dato que le estoy dando desde un inicio que sea de tipo real, si no hubo ningún error, entonces me va a dar el siguiente mensaje: fin del archivo, y hay tantos elementos en el archivo, y hasta ahí termina todo este proceso. Ahora,
En el caso de que el error en statefy sea distinto de 0, entonces se va a manejar la comprobación del archivo con el else para decirme si se presentó un error en tu archivo, ya sea que no se pudo abrir este archivo o que no exista el archivo que me estás dando, por eso no se puede abrir. Y hasta aquí. Entonces, hasta aquí te voy a parar solamente para mostrarte que se puede hacer la lectura. Entonces, por el momento, si no requerimos otra cosa, déjeme ver que no hayamos usado otro elemento que no sea acorde a lo que estoy manejando. Parece que todo está bien. Lo voy a guardar. Y ahora yo tengo que ver. Aquí está mi programa, aquí está el script y aquí está la salida del programa de Fortran, ya para que todo esté corriéndose bien. Si hay un error, pues obviamente lo vamos a ver ahorita, pero antes de eso tengo que regresar a mi carpeta anterior, que es donde contengo el archivo, el input bell registrado, que es el que me interesa a mí, que se lea, o que lea mi programa, porque aquí no le estoy asignando ese nombre. Entonces tengo que primero copiar el input, que me lo mande a la carpeta que está aquí. Yo ya la tengo, que es bell rwfi, right, es read, write y file, ¿no? O sea que es el nombre de la carpeta. Entonces le tengo que escribir bien primero. Listo, ya se copió. Tengo que entrar a mi carpeta, verifico que está ahí ese archivo. Sí, aquí está. Voy a copiar el nombre para no cometer errores en su escritura. Copiar. Y ahora sí, aquí le voy a quitar y le voy a poner el que le corresponde. Entonces, si todo está bien, me tiene que mostrar solamente los elementos de mi archivo. Entonces voy a llamar al script. Si hay algún error, pues lo vamos a ver ahorita. Perfecto, no hubo ningún error. Y si se dan cuenta, me está mostrando los elementos que contiene el archivo, que es 90, 85, 40, 120, 10, 60. Y me está diciendo ya el conteo de los elementos, que son 6. Para eso fue este contador de envals, para darme la dimensión de cuántos elementos existen en este archivo. Son 6. Entonces, si tuviéramos más de 6, pues obviamente ya con eso voy a poder saber cuántos elementos hay. Y con esto ya podré yo saber la dimensión que tengo yo que asignarle a mi vector o a mi arreglo. Ok, entonces ya con eso yo ya sé que esto está funcionando bien con respecto a la lectura. Pero ¿qué pasaría si por alguna extraña razón yo no escribí bien el nombre del archivo? Le quito la S, guardo y vuelvo a correr mi programa. Y ahí está. Hay un error al abrir el archivo JOSTAT, o sea, el estado de este archivo, que es la entrada y salida, es el código de error que me está arrojando ahorita es 2, es diferente a 0, por lo tanto no me lo va a leer. Y me está arrojando que no existe este archivo. Y tiene razón, porque no tengo ese archivo. O al menos no está bien escrito, por eso no lo identifica. Entonces tengo que corregir la escritura, ponerle ahora sí bien el nombre, lo guardo. Y listo. Ahora bien, vamos a ver el otro caso de error. Para eso voy a tener que llamar a mi archivo del input. Escribí mal. Ahí está. Lo estoy mandando a llamar y aquí está. Ahora imagínense, hasta aquí está bien. Estos elementos sí son los que quiero. Pero ahora si yo le asignara aquí una cadena de caracteres o cualquier, aunque sea una sola letra, la que sea, pero que no sea un número, pues me va a tener que marcar ese error. Y aunque yo aquí tenga ahora sí números y esto sí al azar, son al azar, no me va a poder leer esos archivos. Entonces
la lectura de este archivo lo va a empezar a hacer bien. Todo esto me lo va a leer, me va a decir todo está bien, pero va a llegar aquí, va a detectar, ocurrió un error en la línea 7, porque aquí no es acorde al formato que me estás diciendo que va a haber. Y eso es lo que yo quiero que me diga, en qué está el error, en dónde y en qué línea. Entonces voy a guardar aquí y vamos a ejecutar nuestro programa. Y ahí está. Lo que les dije, sí me lee el archivo, pero cuando ya llega a la cadena de caracteres, ocurrió un error en la línea 7, y es la que me está diciendo, y eso fue gracias al error que nosotros manejamos, y es ese +1 que tengo yo aquí, el que les dije, si hay un error, perdón, en ese no, en el donde lo puse, no, sí hicieron este de aquí, lo estaba marcando acá arriba, pero no es si hay un error, y como si me está leyendo los archivos, este +1 me va a decir en dónde fue esta línea, porque va a llegar hasta aquí me lo va a leer, y ya cuando pase al otro, en donde está el error, pues no me va a hacer esa lectura, por lo tanto no me va a decir en qué línea se quedó. Por eso es que le asigno el +1, para que me asigne en la línea en la que se quedó ese error. Por eso es el +1 y me arroja el 7, si no me arrojaría el 6, pero en el 6 no está el error, el problema está en el 7. Y eso es lo que hace este manejo de errores con respecto al archivo. Ya vimos con respecto a la lectura del archivo, si es que se puede abrir o no. Y eso es lo que hace. Hasta aquí. Espero que no te haya aburrido. Y le voy a parar aquí. En el siguiente video vamos a integrar la parte donde ya empezamos a hacer la generación de nuestro vector, para que nos haga el proceso ya se me fue el nombre, del porcentaje, no, perdón, del promedio y del la desviación estándar, y vamos a guardar ese archivo, vamos a guardar ese resultado en un archivo, y para eso tenemos que crear un nuevo archivo. Pero hasta aquí lo voy a parar, te veo en el siguiente video. Ya sabes, si te gusta este pequeño ejercicio, por favor compártelo, y si no tomas, si tú crees que le puede funcionar a alguien más, comparte el video, comparte el conocimiento, y nos vemos en el siguiente video. Bye.